Yo voy a compartir pantallas. Sí. Bueno, eh, ¿ven la pantalla? Todos ven la pantalla, ¿no? No, todavía no. Ahora Se sí. está cargando. Sí. Ahora sí. Sí. Bien. Bueno, como verán, les doy la bienvenida y bienvenidos a la clase de hoy. Eh, bueno, la semana pasada con el profe, ¿no? El profe le dio un acercamiento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con respecto a círculo y circunferencia. Ahora yo les pregunto, ¿se acuerdan lo que es una circunferencia? Si bien Gladys le preguntó ayer, pero le vuelvo a preguntar, porque vamos a necesitar mucho para entender todo lo que vamos a ver en la clase. Sí, es el lugar geométrico de los puntos que equidistan del centro. Bien, como verán acá, si bien, como bien dijo Rocío, ¿no? Sí, Bien, la circunferencia, ¿no? Está formado por infinitos puntos, ¿no? En donde estos puntos van a equidistar, ¿no? Del centro, es decir, que van a estar a una misma distancia. Acá vemos una circunferencia con estos infinitos puntos y tenemos el centro A y elegí un punto C en donde trace un segmento que ese va a ser el radio. Esa es la longitud que hay desde este punto al centro. Como verán, estos infinitos puntos están todos a una misma distancia. ¿Ven cómo va el radio del segmento? ¿Ve cómo abarca todos esos puntos que equidistan de la misma distancia? ¿Están viendo? Sí. sí, sí. Genial. Bueno, ahora, la circunferencia tenía unos ciertos elementos. ¿Se acuerda cuáles eran? El diámetro. O sea, acá yo los marqué con color. Bien. ¿De acuerdo? A ver, voy a Cuerda, buscar. Radio, Si diámetro. vemos acá lo del color, ¿quién es el diámetro? el celeste. El azul. Azul, celeste. Bien. Este sería el diámetro. Como bien dijeron ustedes, el diámetro. Después me escuché por ahí que me dijeron la cuerda. ¿Cuál sería El la naranja. Segmento AC. cuerda? Bien, esta es la cuerda. ¿Qué más? ¿Qué elemento más El presenta radio. una circunferencia? El verde es el radio. El arco. Bien, ¿cuál sería el radio? El verde. Bien, el radio. Sí, genial. ¿Qué más? El arco de la circunferencia. ¿Cuál sería? El violeta y el rojo. Bien. Rosa y Es el... el violeta. El violeta. Este es el arco. Bien. Acá sería, si bien es un arco, sería una semicircunferencia. ¿Están de acuerdo? Claro. Sí, porque es la mitad. Sí. ¿no? Bien. Y nos falta algo importante. El centro. Tenemos ángulo el arco, central. la cuerda, el radio, el diámetro y la semicircunferencia. ¿Qué nos falta? El ángulo central. El centro. Bien, el centro. Como bien dijeron ahí, el centro. Estos son los elementos que componen una circunferencia. Bien. Además, ahora, si yo tuviera, ¿no? Si tuviéramos una circunferencia y una recta, estos dos puntos que están acá son la intersección, el punto C y el punto E, el de naranja, son la intersección de la recta con respecto a la circunferencia. Bien,
Es decir, que estos dos puntos van a ser los máximos puntos de intersección que puede tener esta recta con la circunferencia. ¿Ven? Si nos movemos, siempre van a ser dos puntos. Ahora, si nosotros tenemos una recta y una circunferencia en donde estos dos puntos de intersección son los máximos puntos de intersección de esta recta con la circunferencia, ¿cómo se llama esta recta? Lo habíamos analizado la semana pasada cuando la última parte de la clase, ¿se acuerdan? ¿Es una recta secante? Bien, una recta secante, porque la recta secante a una circunferencia tiene como máximo dos puntos de intersección. Ahora, si yo tuviera una circunferencia y esta recta está en el exterior de la circunferencia, ¿qué pasaría con la intersección? No hay intersección. Ahí. Ay, Es una recta tangente. ¿Cómo? Una recta externa. ¿Tan de acuerdo? No, no te escuché. es una recta exterior. Ah, exterior. Bien, una recta exterior porque no tiene ningún punto de intersección, ¿no? Es decir, que la intersección es vacía en este caso. Y ahora, si tuviéramos una recta y esta circunferencia, si bien GeoGebra yo junto estos dos puntos en uno, se me desaparece, pero imaginemos que estos dos puntos se juntan en sí, es decir, que hay una intersección en un punto. ¿Cómo se Es una llamaba recta esa recta? tangente. Ahí es recta tangente. Bien, una recta tangente. Ahora, me voy a centrar en esto, en esta última recta, porque si bien estas son las posiciones relativas que vimos a lo último de la clase pasada, me voy a centrar en la recta tangente, ¿por qué? Porque la recta tangente tiene una propiedad, ¿no? Donde nos dice esta propiedad, voy a eliminar esta recta, nos dice que la recta tangente a una circunferencia va a ser perpendicular al radio trazado en un punto de tangencia. Bien, es esto mismo que está acá. Miren, yo se lo voy a pasar. Esto es lo que estuvimos analizando recién cuando yo le preguntaba. ¿Ven ahí la presentación? Sí, Bien, esto es lo que yo le preguntaba, ¿qué pasaba si tuviéramos una recta con una circunferencia? Esta es la propiedad que yo le decía, que la recta tangente tiene una propiedad en donde es perpendicular al radio trazado en un punto de tangencia. Entonces, volvamos a GeoGebra, vamos a trazar este radio, así, con segmento, y me dice que la recta tangente va a ser perpendicular a este punto de tangencia. Entonces, vamos a trazar la perpendicular a este punto. ¿Ves que se forma que es perpendicular al punto de tangencia? Entonces, esta propiedad nos dice lo siguiente. Nos dice que se va a formar un ángulo recto. ¿Qué quiere decir que se va a formar un ángulo recto? ¿Me escuchan? Sí. sí. 90 grados. Bien. Un ángulo recto mide exactamente 90 grados. Sí. Estoy viendo, voy a formar este punto con ángulo acá. Vamos a ver que mide exactamente 90 grados. Entonces esa propiedad me dice que esa recta tangente
a ese punto de tangencia va a ser perpendicular a a ese radio trazado, es decir, que va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, nosotros, la semana pasada con el profe, cuando yo le había preguntado qué elemento componían una circunferencia, yo escuché por ahí que me dijeron ángulo central, ¿puede ser? Sí. Bien. Como verán, vimos ángulo central de una circunferencia y ahora notamos que también en la recta tangente respecto a una circunferencia, en ese radio trazado se forma un ángulo recto. Entonces, lo que vamos a ver hoy, vamos a analizar dos ángulos esenciales de una circunferencia, ¿bien? Vamos a arrancar con ángulo inscrito. ¿Llegan a ver ahí la presentación, el título? Sí. Bien. En algunas bibliografías, por ejemplo, en la carpeta Drive donde ustedes comparten con el profe y todo lo que cursan la materia, está, por ejemplo, una bibliografía que es de Repeto, en donde ahí se lo llama ángulo inscripto, con P. Y por ahí en la web o lo que fuere pueden encontrar también ángulo inscripto con P, pero nosotros le vamos a llamar ángulo inscrito, ¿bien? Por- Porque es más una terminología matemática, ¿bien? Bien. Entonces vamos a analizar la definición. ¿Alguien se anima a leer lo que nos dice la definición de ángulo inscrito? Dale. Se llama ángulo inscripto en un arco de circunferencia al ángulo que tiene su vértice en un punto cualquiera del arco y cuyos lados pasan por Sí, los ¿quién se anima? extremos del mismo. ¿Se escucha? Sí, yo te escuché. Sí, sí. Y Ro. Ah, bueno, lo había terminado de leer, pero si querés lo vuelvo a leer. Bien. No, lo que pasa es que me parece que escuchás un poco con delay, ¿no, Nahuel? Claro, sí, 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 porque están con diferentes dispositivos, como que me chupa el wifi, entonces sí, sí, por eso Está bien. escucho con medio con delay. Así que por las dudas de que yo pregunte algo nuevamente, porque bueno, ese delay. Así que te escucho nuevamente, Rocío. Dale, lo vuelvo a leer. Se llama ángulo Dale, inscripto gracias. en un arco de circunferencia, el ángulo que tiene su vértice en un punto cualquiera del arco y cuyos lados pasan por los extremos del mismo. Genial. ¿Llegaron a copiar? ¿O Sí. me dicen? Genial. Bueno, vamos a construir esto, vamos a llevar ¿no? esta definición a una construcción. ¿Qué es lo que quiere decir esta definición? Bien. Entonces, vamos acá. Entonces, tenemos una circunferencia, ¿no? Una circunferencia. Y vamos a construir, allá ya tenemos uno de los vértices, vamos a construir dos vértices más. Es decir, otros dos puntos. Voy a tener el punto A, el punto C. Bien. A ver, ¿qué nos decía la definición? Volvamos a la definición. La definición nos decía que se va a llamar ángulo inscrito a un arco de circunferencia al ángulo que tiene su vértice en un punto cualquiera del arco. Es decir, que nosotros vamos a elegir un punto cualquiera del arco, de la circunferencia. Ahora, vamos a suponer, vamos a elegir este punto, que este sería, sería el punto del vértice de esa circunferencia. Y lo que vamos a hacer, y además nos dice la definición, nos dice que los lados van a pasar por los extremos de ese arco. Es decir, que los lados de este punto, del ángulo, va a pasar por este extremo y por el extremo B. Es decir, por el extremo A y por el extremo B. Entonces, vamos a ir a semirrecta y vamos a trazar esos lados.
¿Ven que pasan por los extremos, por estos dos extremos, los lados? Sí. ¿Lo notan? Sí, sí. Sí, sí. Genial. Ujú. Bueno, entonces nosotros vamos a tener el arco AB, o sea, el arco AB, en donde este arco AB va a contener a C. ¿Bien? Va a contener a C. Entonces, ¿cómo denotaremos esa definición de la siguiente manera? El, el arco AB contiene a C. ¿Bien? Entonces, si ese arco AB contiene a C, el ángulo inscrito a ese arco que contiene a C, ¿bien? Lo que va a pasar es que acá se va a formar el ángulo inscrito. Es decir, yo voy a ir a ángulo, voy a apretar el ángulo A, perdón, el punto A, el punto C y el punto B, y a este ángulo nosotros lo vamos a llamar beta, o alfa, como lo quieran llamar ustedes. Lo vamos a llamar alfa, ¿bien? Entonces le vamos a cambiar el nombre. Bien. Entonces, este ángulo que nos llamamos beta, alfa, va a estar inscrito en el arco ACB. ¿Bien? Es decir, que la connotación que nosotros le vamos a poner a ese arco va a ser el siguiente. El ángulo alfa va a estar inscrito en el arco ACB. Este arco ACB, ¿no?, tiene arriba un semiarquito. Tiene. Sería, ¿dónde encuentro el lápiz? Acá. De esta manera. Bueno, más o menos así. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, sí. Genial. Si ustedes ven que yo voy explicando y tarda un poco la imagen, me avisan. ¿Bien? No, por ahora va bastante bien. Bien, genial. Bueno, entonces, nosotros tenemos que marcar este arco ACB. ¿Cómo lo vamos a marcar? Y bueno, vamos a ir a arco de la semicircunferencia. Lo que tenemos que apretar, lo que tenemos que marcar es el centro y tenemos que ir en sentido antihorario. Es decir, que vamos a tener que ir desde B hasta A. Se me fue algo, no sé qué hice. A ver. Arco de la circunferencia. Aprieto el centro y vamos en sentido antihorario, es decir, desde B hasta A. Este arquito que se formó acá, lo veo acá, le vamos a cambiar de color para que ustedes noten que se formó el arco. ¿Ven ahí? Sí. Sí. Entonces, ven que este arco AB, ve que el arco AB que nosotros llamamos contiene a C, ¿no? Por lo tanto, el ángulo alfa, este ángulo alfa, va a estar inscrito en el arco ACB, ¿bien? Y además, este ángulo alfa contiene al arco AB, el negrito, gris, el que no está pintado, ¿bien? ¿Ahí me siguen? Sí, sí. Genial. Lo último, ¿podés Bueno, repetir? ahora, sí, decime.
Y lo último, ¿puedes repetir lo del arquito gris que justo no escuché? Ah, ok. Le repito. Este ángulo alfa, el ángulo inscrito, va a estar inscrito en este arco, el arco ACB. Pero además, este ángulo alfa, contiene al arco AB que no está pintado. ¿Bien? ¿Eso era? Y sí, gracias. Genial. No, de nada. Entonces, con estos extremos, con el extremo A y con el extremo B, lo que podemos hacer ahora del arco, podemos construir el ángulo central que nosotros habíamos visto la semana pasada, ¿bien? Entonces vamos a ir a semicircunferencia, a semirrecta, acá, vamos a ir desde el centro hasta el extremo, desde el centro hasta el extremo, vamos a ir a ángulo y vamos a formar ese ángulo central. Le vamos a cambiar el nombre por ahora y lo vamos a llamar beta. ¿Bien? ¿Ahí me siguen? Sí. Genial. Bueno, ¿se acuerdan lo que era el ángulo central? El ángulo con vértice en el centro de la circunferencia, ¿no? Bien. Sí, genial. Donde los lados, ¿no? Donde los lados abarcan el arco de la circunferencia. Es decir, que van a pasar por los extremos de ese arco dado, ¿no? Entonces, como bien dijo Rocío, este ángulo central, ¿no? Este ángulo central beta, ¿no? Va a ser correspondiente al ángulo inscrito alfa. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo central y el ángulo alfa van a abarcar el mismo arco. ¿Qué arco van a abarcar? El arco AB. ¿Bien? ¿Me siguieron todos? ¿Y todas? Sí, perdón, el ángulo alfa o beta, como pusiste ahí, y el ángulo inscrito son Sí. correspondientes y abarcan el mismo arco, o sea, AB. Claro, porque los dos van a abarcar el mismo arco AB. Es tal cual, exactamente. Que sería este negrito que está acá, el que no estaría pintado, ¿bien? Claro, gracias. No, de nada. Ahora, yo les pregunto, este ángulo central, ¿usted qué piensa? ¿Cuántos ángulos inscritos le va a corresponder a este ángulo central? ¿Me escucharon? Sí. Sí, ¿Le quieren que le pregunte nuevamente? yo no sé, lo estoy viendo, pero no sé cuántos, no sé Perdón, cómo. ¿cuál es la pregunta? O sea, la pregunta sería, a este ángulo central, ¿no? Este ángulo central, ¿usted qué piensa? ¿Cuántos ángulos inscritos le va a corresponder a este ángulo central? Y beta sería el doble, digamos, que alfa. ¿Están todos de acuerdo? No sé, a simple Miren, vista a parece ver, que sí que es el doble, pero eh, claro, mira, si nosotros moveríamos este punto C, ¿no? Este punto C.
¿Ustedes qué ven acá? Le va a corresponder ¿cuántos ángulos inscritos? Infinitos. Tal cual, infinito. ¿Por qué? Porque todos los puntos que abarcan ese arco serían. Bien, porque nosotros... sí, te escucho. Bueno, como bien había dicho, creo que Marina, puede ser. Sí, Bien. Este ángulo central le va a corresponder infinitos ángulos inscritos. Bien. Y estos infinitos ángulos inscritos, además, van a tener la misma amplitud. ¿Por qué creen que van a tener la misma amplitud? porque pertenecen al mismo arco. Bien, bien. Entonces, eh, lo que va a pasar acá, es que este ángulo inscrito va a ser igual a un medio del ángulo central. Bien. Esto es lo que nosotros vamos a demostrar ahora. Ahora, yo le había dicho que a estos ángulos le íbamos a cambiar el nombre por alfa y por beta. Si bien tenía una amplitud dada, vamos a ver cuáles eran esas amplitudes. Entonces, vuelvo acá y vuelvo a anotar el valor y nos dice que el ángulo beta mide 113,2 grados. Bien. Y yo le había dicho recién que este ángulo alfa iba a ser un medio del ángulo de beta. Es decir, que va a ser la mitad del ángulo central. Bien. Entonces, ¿cuánto es que va a ser este ángulo? ¿Cuánto va a ser su amplitud, ese ángulo? Si es la mitad del... 56,6. Como verán, vemos que es la mitad, es 56,6 grados. ¿Bien? Es la mitad del ángulo central, el ángulo inscrito. ¿Bien? ¿Ahí me siguen? Sí. ¿Me siguen todos hasta ahí? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Yo lo que le decía recién es que el ángulo alfa, iba a ser un medio del ángulo beta. Es decir, que este ángulo escrito va a ser un medio del ángulo central. ¿Qué es lo que vamos a demostrar ahora? Es el siguiente teorema. ¿Ven ahí la pantalla? Sí. Bien. Nos dice, todo ángulo inscrito es igual a la mitad del ángulo central que abarca el mismo arco. Como es un teorema, ¿qué sabemos de un teorema? ¿Qué tiene un teorema? Cuenta de una hipótesis, tesis y demostración. Tiene una hipótesis y una tesis, ¿no? Bien, bien. Entonces, la hipótesis de este teorema es que el ángulo alfa, el ángulo inscrito, abarca al arco AMB, ¿no? De una circunferencia de centro O y radio R. Bien. Y además, el ángulo beta es central, abarca al arco AMB. Entonces, lo que nosotros queremos probar es que el ángulo inscrito alfa va a ser igual a un medio del ángulo de beta. Es decir, que va a ser
la mitad de ese ángulo central. ¿Bien? ¿Llegaron a copiar todos o...? Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, sí, ya está. Bien. ¿Los demás? Sí, sí. ¿Los demás llegaron a copiar? Bien. Entonces, vamos a demostrarlo. Bien. Entonces, vamos a ir acá. ¿Ven? O sea, ¿ven la que cambié de pantalla? Sí, Sí. Bien. Lo que hice fue copiar exactamente lo mismo. Es eso, lo que nosotros recién vimos del teorema, lo copié acá. Bien. Entonces vamos a demostrar esto. Nosotros queremos probar que el ángulo escrito tiene que ser igual a un medio del ángulo central. Es decir, que va a ser la mitad del ángulo central. Bien. Entonces, vamos a demostrar eso. Bueno, el primer caso nos dice que uno de los lados, voy a correr el concepto de zoom, uno de los lados de los dos ángulos coincide con el diámetro. ¿Ven el dibujito acá? Ujú. Bien. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el lado CO, ¿no? El lado CO, eh, y el lado OA van a coincidir con el diámetro. ¿Quién sería el diámetro en este caso? sí, Entonces, Claro, el segmento CA, ¿no? segmentos. O Sí. AC, como quieran llamarlo, ¿no? Ujú. Entonces, si tenemos el lado de alfa, del ángulo alfa, que contiene al diámetro, también el lado de beta, que contiene al diámetro también, podemos considerar el triángulo COB, ¿bien? Entonces, yo les pregunto, ¿cómo es ese triángulo, el COB? Es un triángulo isósceles, comparten los radios. La suma de los radios va a ser igual a beta, digamos. Bien, La suma del ángulo alfa. bien, bien. Lo que dice ahí Franco, que es un triángulo isósceles, ¿por qué? Porque el lado OC va a tener un radio, ¿no? Y el lado OB va a tener un radio. Entonces, el lado CB, que sería la base, ¿no? Podemos decir que acá va a estar alfa prima. Llegan a notar que puse ahí alfa prima, me avisan porque Sí, es medio complicado escribir por compu, pero si no se entiende me avisan. Entonces podemos decir que el ángulo alfa va a ser igual al ángulo alfa prima. ¿Bien? Bien, bien. Entonces, como bien había dicho Franco, este triángulo COB era un triángulo isósceles en donde el lado OC iba a ser igual a un radio y este lado OB un radio. Entonces, el lado CB, la base, entonces podemos decir que este ángulo de acá lo podemos llamar alfa prima, entonces alfa va a ser igual a alfa prima. Esto es lo que habíamos visto hasta recién. Ahora, este ángulo beta, con respecto al triángulo COB, ¿qué sería? Ay, perdón, de nuevo que no escuché. claro. El ángulo beta este, que está acá en celestito, con respecto al triángulo COB, ¿qué sería? Complementario. Mm, ¿Están de acuerdo?
O sea, si consideramos el triángulo COB, en donde alfa y alfa prima son ángulos Es un ángulo interiores del exterior. triángulo, ¿no? Es un Bien, ángulo es un exterior. ángulo exterior. Entonces, el ángulo beta es un ángulo exterior. Bien, voy a escribir. Es un ángulo exterior. Ángulo exterior es respecto del triángulo COB que habíamos considerado. Respecto del triángulo COB que habíamos considerado recién. Ahora, este ángulo exterior no va a ser ni adyacente al ángulo alfa ni adyacente al ángulo alfa prima. ¿Se acuerdan la propiedad? Que hay una propiedad que del ángulo exterior respecto al ángulo interior, de los ángulos interiores. Que suman 180 grados. ¿Cómo? Que suman 180 grados. Eso sería para los ángulos interiores, ¿no? La propiedad, ¿se acuerdan que la propiedad no, hay una propiedad que nos dice que todo ángulo exterior, ¿no? Todo ángulo exterior a un triángulo, va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos interiores, ¿no? No adyacentes al mismo. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Sí, ahora sí. Bien, entonces, el único ángulo, ¿no? El único ángulo adyacente a este ángulo beta va a ser este que está acá, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir, en base a esa propiedad, que el ángulo beta va a ser igual al ángulo alfa, ¿no? Más el alfa prima, por lo que habíamos dicho recién, por la suma de los otros dos ángulos interiores, ¿no? Ujú. Y nosotros habíamos dicho recién que alfa, el ángulo alfa, es igual al ángulo alfa prima, que está acá, Ujú. que estoy marcando acá con el resaltador. Sí. Entonces, lo que Lo vamos a hacer mismo. ahora es sustituir ese dato, es decir, que beta, el ángulo beta, va a ser igual, si los escucho. No decía que iba a ser lo mismo a 2 alfa. Entonces. ¿Alguien me quería decir algo? Sí, sí. Había dicho que iba a ser igual a 2 alfa. Bueno, no me escucha. Bien, 2 alfa, porque lo que dice Marina es lo siguiente, ¿no? Nosotros sabemos que el ángulo alfa prima es igual al ángulo alfa. Entonces a alfa prima lo vamos a sustituir por el ángulo alfa. Entonces lo que había dicho ella es que el ángulo beta iba a ser igual a 2 veces el ángulo alfa. Y nosotros queríamos probar que este ángulo inscrito iba a ser un medio del ángulo central. Por lo tanto, podemos decir que el ángulo alfa va a ser igual al ángulo beta dividido 2, lo que nosotros queríamos demostrar. Queríamos probar esto nosotros. A ver. ¿Se acuerdan que la tesis era que queríamos probar que el ángulo Sí. inscrito iba a ser la mitad del ángulo central? Y acá probamos exactamente eso que nos pedía la tesis.
Por lo tanto, podemos decir que queda demostrado. ¿Bien? ¿Acá me siguen todos? Sí, Bien. En base a esta demostración, en el segundo caso nos dice que ninguno de los dos lados coincide con el diámetro. Ninguno de los dos lados va a coincidir con el diámetro. Entonces, nosotros podemos considerar, ¿no? Consideremos los vértices de estos dos ángulos. Es decir, consideremos el vértice del ángulo central, ¿no? Y el vértice del ángulo inscrito, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos esos dos vértices, lo que vamos a obtener va a ser el diámetro. ¿Bien? Le cambio de color. Va a ser el diámetro, ¿no? Entonces, el punto este que se forma acá no tiene por qué coincidir con el punto M. Lo vamos a llamar punto P, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos al ángulo ACP, el ACP, por lo que vimos en el primer caso, podemos decir que el lado va a coincidir con el diámetro. ¿Notan eso? sí. Bien. Y bueno, y en el tercer caso, nos dice que el diámetro no contiene a los vértices. Es decir, que está en el exterior de los ángulos, ¿no? Entonces, si consideramos al ángulo PCB, ¿no? PCB, el PCB este que estoy marcando acá, ¿llegan a ver con el cursor? Sí, El PCB, ¿no? Y consideramos también al ángulo POV, el POV, ¿qué notan? Sería lo mismo que en el primer caso, ¿no? ¿Notan eso? A ver, lo voy a dibujar con un color más clarito. A ver, lo que yo les decía era lo siguiente. Si consideramos este ángulo, obviamente que no tengo tanto pulso como verán, y si consideramos este ángulo, este ángulo, ¿qué pasa? Coincide con lo que vimos anteriormente en el primer caso. sí, Esto, ¿ves? Esto que está acá. ¿Ven? Ujú. ¿Llegan a notarlo? Sí. sí, sí. Genial. Entonces, de esta forma, nosotros lo que hicimos fue demostrar para todos los casos posibles, ¿bien? ¿Me escuchan? Sí. Bien. Bueno, vamos a volver a la presentación y vamos a ver otro ángulo esencial de la circunferencia. Bien, vamos a ver ángulo semi-inscrito. ¿Ven la pantalla? Sí. Bien. Bueno, la definición del ángulo semi-inscrito nos dice: un ángulo se dice semi-inscrito en un arco cuando tiene su vértice en uno de los extremos del arco, uno de sus lados pasa por otro extremo y el segundo lado es tangente a la circunferencia y se encuentra con respecto del primer lado en el semiplano opuesto que contiene el arco.
Esa es la definición de ángulo semi-inscripto. Lo dejo un momentito para que copien y me avisan cuando copiaron. ¿Bien? ¿Llegaron a copiar? ¿Copiaron? Sí. Bien. Entonces, vamos a ir a la construcción. Entonces, tenemos una circunferencia y tenemos dos extremos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a marcar el arco más grande, es decir, este arco, ¿no? Entonces, vamos a ir arco de la circunferencia. ¿Y qué es lo que teníamos que hacer? Teníamos que apretar. Si yo quiero marcar este arco grande, íbamos a centro. ¿Y qué marcábamos? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? Antihorario. Antihorario. El B y Si después queremos la. marcar el arco más grande. Ujú. El B y después la. Bien. Y entonces, ¿qué extremo o qué puntos? Bien. Aprieto el B y después la. Este arco lo voy a cambiar de color para que noten que se ha formado. Bien. Entonces, lo que nos decía la definición, nos decía que un vértice, ¿no? Es uno de los extremos, ¿no? Entonces Ujú. podemos considerar el vértice B. ¿Bien? Sí. Y uno de los lados, ¿no? De los lados va a pasar por el otro extremo, es decir, que va a pasar por A. Entonces Ujú. vamos a ir a semirrecta y va a pasar por este extremo, ¿bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Genial. Voy a subir un poquito porque yo no alcanzo a ver. Ahí está. Bueno, entonces, y me dice también que el segundo lado va a ser, es decir, que va a haber otro segundo lado en donde es tangente a la circunferencia. Bien, entonces, si es tangente a la circunferencia, lo que va a pasar es que vamos a tener de una semirrecta, semirrecta, desde acá hasta acá, y me dice que es tangente. ¿Qué quiere decir tangente? Es que, bueno, va a formar un ángulo. ¿Se acuerdan los principios de la clase? Que la propiedad Recto. de la recta tangente con respecto a la circunferencia, claro, formaba un ángulo recto. Bien. Entonces, vamos a tener dos opciones en este caso y vamos a ver cuál va a ser la adecuada en base a la definición. Vamos a tener dos opciones porque vamos a tener una recta tan... perdón, se me ha agrandado. ¿Qué hice? Para que se mantenga el Bueno, lo que quería ángulo, para que se mantenga el mostrarles... ángulo semiscrito, Nahuel, te conviene hacer el radio OB, ¿no? Sí, Trazás la perpendicular a ese radio, ¿no? sí. O sea, trazás la perpendicular al radio que pase por B.
estoy con una netbook y bueno. Ay. Sí, Ahora ubica un punto en el lado que vos querés marcar el otro lado del ángulo, ¿no? Ahí. sí. Ahora ocultá esa recta y marca la semirrecta que querés marcar. Entonces, por más que sea grande o sea achique la circunferencia, se va a mantener el ángulo semiscrito. ¿Se entiende? Ok. Sí, sí, mi gracias, profe. Oculto esta semirrecta. No. Bien. Bueno, lo que yo quería mostrarle era lo siguiente, porque tenemos que ver que el otro lado, ¿no? Iba a ser tangente, ¿no? Al otro extremo, ¿no? Entonces, como bien habían dicho, se iba a formar un ángulo recto, ¿no? Por la propiedad que habíamos visto anteriormente, pero íbamos a tener dos casos. Vamos a tener uno que iba a ser tangente así, ¿no? De esta forma. Y el otro no logro darlo vuelta. Mm, bueno, Volvé a mostrar la recta que ocultaste y ya ahí te queda, hoy sabes, y mostrás que es para el otro lado. claro. Lo que iba a demostrarle que, bueno, que ese lado que iba a ser tangente, íbamos a tener dos opciones. O era tangente de este lado, o era tangente con respecto a este lado. Pero nosotros teníamos que darnos cuenta, en base a la definición, que la definición nos dice, no vuelvo acá, nos dice eh, que va a ser tangente, ¿no? Tangente con respecto al primer lado, pero en el semiplano opuesto que contiene al arco. Es decir, eh, si yo, por ejemplo, no prolongo la recta A acá, a B, me va a dividir este plano en dos semiplanos, ¿no? Me va a dividir el plano que sería el arco, ¿no? Del que está pintado y el arco no pintado. Entonces la definición me dice que esa recta tangente, ¿no? Esa recta tangente con respecto al primer lado se encontraba en el semiplano opuesto al arco. Si me dice que se encuentra en el semiplano opuesto al arco, entonces va a ser este lado, la recta tangente va a estar de este lado. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, sí. Genial. Acabo de borrar el no sé por qué. Bien. Bueno, entonces, ya teniendo esto, lo que podemos hacer ahora es, con este centro, lo que podemos hacer es trazar dos semirrectas, ¿no? Dos semirrectas. Voy a borrar esta de acá, la del segmento. Dos semirrectas que vayan desde el centro hasta el extremo A, ¿no? Y desde el centro hasta el extremo B. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener el ángulo central, ¿no? Si ven, este sería el ángulo central, ¿no? Que lo vamos a llamar ¿no? Y este que está acá, este ángulo que está acá, es el ángulo inscrito. ¿Bien? Entonces, ¿qué hice? Acá, no, acá.
Bueno. Bien. Entonces, lo que va a pasar es que el ángulo central el ángulo central que contiene al arco AB, que sería este negrito, ¿no? Cumple con las propiedades del ángulo, con las propiedades del ángulo inscrito que vimos anteriormente. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Es decir, ¿no? Es decir, que si este ángulo mide, le mostramos el valor, mide 111, entonces este ángulo va a medir la mitad, ¿no? Es decir, va a medir 52,3. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a demostrar esto. Vamos a ir al teorema del ángulo seminscrito, que dice lo siguiente. Dice, todo ángulo seminscrito es igual a la mitad del ángulo central que abarca el mismo arco. Entonces, tenemos una hipótesis, una tesis. Tenemos una circunferencia de centro O y radio R, en donde el ángulo ABC seminscrito abarca al arco ANB y el ángulo AOB, ángulo central, abarca el arco ANB. Entonces nosotros queremos probar que el ángulo ABC va a ser igual al ángulo AOB dividido 2. Es decir, que este ángulo va a ser la mitad de este. Entonces, voy a cambiar de... ¿llegaron a copiar? ¿Llegaron a copiar todos y todas? Dame un segundo. Dale. Me avisan ustedes y vamos a la pizarra y demostramos el teorema. Listo. Bien. Los demás, las demás. Genial. Entonces, acá tenemos lo que queremos probar, o sea, copié exactamente lo mismo. Entonces, nosotros queremos probar que el ángulo AOB es igual a un medio del ángulo, el ángulo ABC es igual a un medio del ángulo AOB. ¿Bien? Entonces, si consideramos el triángulo el triángulo AOB, ¿cómo es ese triángulo? Es isósceles también. Bien, es isósceles. ¿Por qué? A ver, Los radios, dos de sus lados son el radio. bien, son iguales, ¿no? Claro, Es son decir, que iguales. el lado OA es un radio y el lado B es otro radio, ¿no? Ujú. Entonces, podemos decir, como bien habíamos dicho anteriormente en la definición, en la demostración anterior, que este iba a ser la base, ¿no? Entonces acá vamos a tener un alfa prima, este lado iba a ser la base, una alfa prima. Entonces podemos decir que el ángulo alfa va a ser igual al ángulo alfa prima, ¿no? Sí. Bien, Ujú. bien. Y el ángulo
el ángulo AOB, ¿no? Como es un triángulo, nosotros podemos decir que el ángulo AOB, ¿no? Más alfa, ¿no? El ángulo alfa, más el ángulo alfa prima, ¿cuánto nos tiene que dar? 180. O dos rectos. Bien, 180 grados. Bien, 180 grados. Entonces, y el ángulo ABC, ¿qué medidas va a tener ese ángulo? El ángulo ABC. Sería como un equivalente, ¿no? Es decir, que el ángulo ABC, ¿no? Más 2 alfa, 2 veces alfa, me tiene que dar 180 grados, ¿no? Ujú, ¿Están de acuerdo en eso? sí. Bien. Entonces, eh, el ángulo que se va a formar acá, ¿no? Este ángulo que se va a formar acá, va a ser un ángulo, ese ángulo B, va a ser un ángulo ¿de qué? De 90 grados, ¿no? Un ángulo recto, Ujú. ¿no? Porque si ven que esta recta, ¿cómo es esta recta con respecto al punto P Perdón, y con Nahuel. respecto al radio? Perdón, Nahuel. Esa ¿Eh? equivalencia ABC más 2 alfa no es 180. Porque si no te quedaría que ABC es igual a AOB. Claro. En todo Esta que caso, usted me dice acá. claro, en todo caso ABC más alfa es Sí. 90. Claro, no. Ah, sí, sí. A veces, sí, sí. Tiene razón. Perdón, perdón, perdón. No pasa nada. Son cosas que pasan. Tiene razón, 90 grados. Entonces, yo le había preguntado, ¿no? Este ángulo que se forma, ¿no? El ángulo que se formaba. Como bien tenemos este radio, ¿no? El radio del lado OB, ¿no? Y con respecto a este punto, esta recta va a ser como La tangente. tangente, ¿no? Por la propiedad anterior que habíamos visto. ¿Se acuerdan? Sí. Bien, entonces y va a tener ¿cuánto va a ser su amplitud? De 90 grados, ¿no? 90, sí. ¿Están de acuerdo? Ajá. Bien, entonces el ángulo ABC, ABC, ahora de acá podemos decir que va a ser igual a 90, 90 menos alfa, el ángulo alfa, ¿bien? ¿Ahí me siguen? Sí. Sí, Bien. Entonces, nosotros habíamos dicho de acá que eh, habíamos llegado, podemos decir también que, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que este ángulo, o sea, el ángulo alfa era igual a alfa prima? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces lo vamos a sustituir acá y podemos decir que el ángulo AOB va a ser igual a 180 grados menos 2 alfa. ¿Bien? Y nosotros queremos llegar al que el ángulo ABC es igual a un medio del ángulo AOB. Por lo tanto, yo el ángulo AOB ya lo tengo. Entonces, lo que podemos hacer acá es dividir miembro a miembro por 2. ¿Para qué? Porque acá ya conseguimos esta partecita de acá. ¿Ven? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, como acá tenemos este operador
es un menos, ¿no? Y tenemos dos términos, este denominador lo podemos distribuir. Entonces me va a quedar que el ángulo AOB sobre 2, ¿a cuánto va a ser igual? A 90 menos alfa. Bien, a 90 menos alfa. El ángulo alfa, ¿no? Y nosotros habíamos dicho que 90 menos alfa, ¿quién era? A veces. ABC, el ángulo ABC. Entonces, lo que por lo tanto, este ángulo ABC, ABC, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué podemos decir al respecto? Que queda demostrada la... Claro, La podemos decir lo que queríamos demostrar, ¿no? Que el ángulo ABC es igual a un medio del ángulo AOB. Demostramos lo que queríamos demostrar. Bien. Bien. Sí. Bueno, ahora vamos a ver lo último. Lo último. Vamos a ver una aplicación. Una aplicación de todos los vistos. Vamos a aplicarlo a una construcción. Bien. ¿Llegaron llegaron a copiar esto? Sí, sí. Igual Sí. quédense tranquilo que yo todo lo trabajado, esto lo convierto en PDF, lo mando, así que quédense tranquilo. ¿Bien? Bien. Ustedes me dicen, ¿sigo Sí, o sí. están copiando? Bien. Bueno, vamos a ver unas aplicaciones, perdón. ¿En dónde? Nos dice, trazar la recta tangente a una circunferencia por un punto exterior. Bien, entonces, vamos a GeoGebra. Tenemos una circunferencia, ¿no? De centro O y un punto exterior a ella. Nosotros queremos trazar la o las rectas tangentes, ¿no? Que sean tangentes a esa circunferencia y que contengan a este punto exterior. Ustedes, mirando esto sin trazar la recta tangente ni nada, ¿cuántas, cuántas piensan que habrán? ¿O cuántas? ¿Alguien supone cuántas rectas tangentes habrán a la circunferencia que contenga este punto exterior? 2. Bien, ¿por qué 2? No sé, digo. Una que pase por la parte de arriba y una por abajo, no sé. Bien, o sea, una que va a pasar por acá, como bien dice tu nombre, por favor. Marina. No, no me aparecen los... Bien. Marina. Como dice Marina, una va a pasar por acá. ¿Cómo? Marina, Sí, sí. ¿está bien así? Genial. Sí, sí. Como dice Marina, la compañera, una va a pasar por acá arriba y la otra va a pasar por acá abajo. Bien, entonces nosotros queremos construir esas dos rectas tangentes. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a construir un segmento que vaya desde O hasta P. Lo vamos a poner puntilloso porque va a ser una construcción auxiliar para llegar a esa recta tangente, ¿bien? Después vamos a construir un punto medio de ese segmento,
Bien. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a construir una circunferencia de centro D y que contenga a los dichos extremos del segmento. ¿Bien? Ujú. A esta circunferencia la voy a poner de manera puntillosa también porque sería un cálculo auxiliar. Claro, y en las intersecciones tenés los puntos por donde pasan las tangentes. ¿Cómo? ¿Alguien me dijo algo? En las intersecciones de esas dos circunferencias te quedarían determinados los puntos por donde pasarían las tangentes. Bien, exactamente eso. Entonces, para llegar a eso, lo que vamos a hacer es construir un punto acá y vamos a ir a semirrectas, en donde va a pasar por este extremo y por este. Entonces, nosotros sabemos que, o sea, lo que tenemos que encontrar es ese punto de intersección de la circunferencia original con la circunferencia auxiliar. Es decir, que en ese punto, ¿cuánto va a ser su ángulo de esa recta tangente? 90. Como habíamos dicho por la propiedad. Bien, entonces vamos a ver ese ángulo. Bueno, habíamos dicho que teníamos que encontrar esa intersección, ¿no? Ese punto de intersección de la circunferencia original con la circunferencia auxiliar, ¿no? En donde si era recta tangente, como bien me habían dicho, su ángulo iba a formar 90 grados, ¿no? Un ángulo recto. Entonces, o sea, les quiero mostrar. Ven que se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, lo que nosotros queremos buscar es la intersección, ¿ves? ¿Vieron? Este sería este punto de acá, sería una de las rectas tangentes, y el otro sería el punto de acá, sería la otra de las rectas tangentes. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya sabemos que todos estos infinitos ángulos miden 90 grados, entonces vamos a ir a Perdón, intersección ¿puedo hacer una pregunta al público? o ¿Por qué puntos. creen, por qué creen Sí, por qué creen que el ángulo siempre es de sí, sí, 90? Tiene que ver con lo que estuvimos viendo recién. Porque la recta tangente es perpendicular al radio. claro. Entonces el ángulo es No, pero digo, 90, sí. los ángulos que él está marcando, ¿por qué creen que siempre es de 90 cuando mueve Claro, el punto? Es un ángulo escrito, ¿no? Sí. ¿Cómo es su claro. ángulo central? O sea, si nosotros marcar, Sí, es el. Está escrito en una semicircunferencia. Si es una semicircunferencia, el ángulo central es llano. Claro. Entonces todos los ángulos inscritos bien, correspondientes sería, serían rectos. Eso es el segundo teorema de Tales, se lo llama, ¿no? Que todo ángulo escrito en una semicircunferencia es recto. Eso claro, solo lo que quería el agregar. profe dice es esto, que este ángulo, el ángulo central, mide 180 grados, ¿ven? ¿Llegan a notarlo ahí? Sí, eso. Entonces, si es inscrito, ese ángulo va a ser la mitad del ángulo central. ¿Bien? Claro. Entonces, nosotros habíamos dicho que teníamos que encontrar la intersección de esa circunferencia con la circunferencia auxiliar, que sería este de acá y este de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es marcar esos puntos
Y con semirrectas vamos a trazar acá. Bueno. Vamos a trazar esas rectas tangentes. Bien. Y lo que vamos a hacer ahora es borrar todos estos cálculos auxiliares que habíamos hecho. Es decir, vamos a borrar la semirrecta esta, el ángulo, este ángulo, el punto C. Vamos a borrar la circunferencia, esta de acá, el punto B, el punto medio, el segmento, y ahí nos quedan las dos rectas tangentes a una circunferencia que contiene a este punto exterior. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen todos? Sí. ¿Profe quiere que siga o por el tiempo, digo yo? ¿Y cuánto más te puede llevar? ¿5, 6 minutos? ¿10? ¿Estamos bien con el ¿10 tiempo? como mucho? Sí, estamos dentro del horario. Nos queda una aplicación sola nomás. Sí, un poquito menos, Bueno, claro. Bueno, vemos la última aplicación que sería cuadrilátero inscriptible. Bien, entonces, eh, bueno, tenemos una circunferencia, ¿no? Una circunferencia en donde queremos inscribir este cuadrilátero a una circunferencia. Por lo tanto, vamos a necesitar 4 puntos. Bien. Entonces, con la herramienta polígonos, lo que vamos a hacer es construir este cuadrilátero. Ustedes ya estuvieron viendo todo lo que tiene que ver con cuadrilátero, ¿no? Sí. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a trazar, ¿no? Este segmento, ¿para qué? Porque vamos a construir el ángulo central. Es decir, que vamos a tomar el ángulo AOC. Bien, entonces vamos a ángulo y marcamos AOC. Bien. Entonces, este ángulo, perdón, le vamos a cambiar de nombre. O lo vamos a dejar así mejor, para que vean algo. Lo voy a mover acá si llegan a notar bien. Entonces, lo que podemos ver es que no sería que este ángulo, ¿no? Lo que va a hacer es que sería un ángulo convexo, ¿no? Si bien GeoGebra no nos deja marcar el ángulo convexo, este que está acá, pero nosotros sí lo podemos calcular. ¿Cuánto sería ese ángulo que mediría acá? ¿Cómo lo podríamos calcular? ¿360 menos 170,5? Bien, bien. ¿Y cuánto nos daría? 189,5. Bien, bien. 189,5 me dijeron, ¿no? Ajá. O sea, lo que hicieron fue esto. 360
Menos, ¿cuánto era? 170,5. ¿Cuánto era? ¿Me repiten? 170,5. 170,5. ¿Y cuánto le había dado? 189,5. ¿Cuánto le había dado? 189,5. ¿Cómo no te llega a escuchar? 189,5. Bien, 189,5. Bien. Entonces, este ángulo convexo de acá tiene esa amplitud, ¿no? ¿Y la mitad de 189 cuánto sería? Noventa y 94,75. Bien, entonces el ángulo este que está acá, no sé por qué marqué polígonos. El ángulo este que está acá es eso que ustedes me habían dicho, sería la mitad de 170, perdón, de 189,5, ¿bien? Entonces, ahora, este ángulo convexo, ¿no? va a abarcar al arco ACD, ¿bien? Es decir, ¿cómo tendríamos que ir para marcar ese arco? Tendríamos que ir a arco de la circunferencia, a ver si me aparece acá, acá, no sé por qué no me aparece, acá. Y si queremos marcar el arco ADC, ¿qué tendríamos que ir? Tendríamos que ir al centro. Sí. ¿Y qué que tendríamos que marcar? El ¿Tendríamos que ir CA. de A hasta C o de C hasta... Claro, no, o sea, tenemos que ir en sentido antihorario, ¿no? Si queremos marcar el arco A, D, C, ¿qué tenemos que ir? ¿De A hasta C o de C hasta A? De C a A. Bien, de C a A. Me marcó, a ver, el polígono. Es al revés, si es el sentido antihorario es de A a C. A ver, claro, es desde A hasta C, claro, porque me marcó el otro. Entonces le vamos a cambiar el color. Estoy haciendo lo más rápido posible para llegar con el tiempo. Acá. Y acá marcamos ese arco, ¿bien? Claro. Este ángulo central, ¿no? El ángulo central AOC, el ángulo central AOC, abarca a este arco ADC. ¿Me escuchan? Porque escucho como un ruidito de fondo. Sí. Sí, sí. Bien. Y si tengo un ángulo inscrito, ¿no? Un ángulo inscrito que sería el ángulo ABC, ¿no? Ese ángulo es de tal manera que va a ser de tal manera que este ángulo, ¿no? El ángulo central, se me ha borrado. Que el ángulo central AOC, ¿no? Es correspondiente a ese ángulo inscrito, ¿no? Es decir, que va a ser un medio de ese ángulo. Entonces, si nosotros queremos calcular el ángulo inscrito, el ángulo ABC, ¿no? Tendría que darnos la mitad, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Me escuchan o no? Sí.
Sí, sí. O sea que el de 94.7 sería el inscripto de 189,5. Nosotros habíamos dicho Sí, el ángulo central era el ángulo A o C. No los escucho, por eso no no, escucho medio dijo bien, entrecortado. Rocío. O sea, el de Ok. 94,7 es el correspondiente al de 189,5. Ok, gracias. Si no los escucho porque me salta que tengo internet, la señal baja. Los escucho medio entrecortado por eso. Eh, entonces, nosotros lo que podemos decir ahora, que estos dos ángulos centrales, ¿no? El que era acá y el que era acá, nos va a abarcar al otro arco. ¿Bien? Entonces, la suma del ángulo central que abarca al arco ADC y la suma del ángulo central que abarca al arco CBA va a ser igual a 360 grados. ¿Bien? Ujú. ¿Me escuchan ahí? Sí, Porque yo me escucho medio mal. Me escucho mal, digo. Bien. Eh, entonces, yo lo que le voy a preguntar, no que le voy a preguntar, sino lo que le voy a dejar para que ustedes piensen, ¿no? Es que si todo, es que anoten esta pregunta, es que si todo cuadrilátero es inscriptible. ¿Bien? Esa pregunta quiero que la piensen a raíz de todo lo que estuvimos viendo, analizando en la clase y con esto último. Me salta que tengo conexión inestable. Bien, ¿o quieren que le repita nuevamente la pregunta? Sí, se escuchó. Bueno, con esa pregunta la respondemos la clase que viene. ¿Sí? bueno. ¿Todo cuadrilátero es inscriptible en una circunferencia? ¿Hasta ahí tenías vos, Nahuel, o querías Sí, decir hasta ahí? y quiero dejarles lo último, profe, lo último, lo último. Ah, sí, sí. Sí, esa sería la pregunta para que ustedes piensen. Y quiero dejarles que a lo último de esto que yo les voy a compartir, hay unos ejercicios para que ustedes los hagan, ¿bien? Hay 5 ejercicios para que ustedes hagan. Que yo se los voy a pasar a todo esto. Van a tener los ejercicios para que los hagan. Y bueno, y cualquier consulta sabemos que estoy en el grupo y los puedo orientar. eh, y nada, Dale, buenísimo. no Bueno, sé si me escuchan. sí, sí. Bueno,